Comienza Católicos en la Vida Pública. Un espacio dirigido en Radio María por Luis Zayas. Feliz Pascua de Resurrección, queridos amigos de Radio María. Hoy, ya saben ustedes que litúrgicamente seguimos en el domingo de Pascua. La octava de Pascua es eso, estar 7 días en el domingo de Resurrección. Tan grande es esa fiesta, tan inmensa la necesidad de comprenderla, que la Iglesia nos regala 7 días para que hagamos memoria de un día, de un acontecimiento. Y por eso litúrgicamente estaremos 7 días fijados en el domingo de Resurrección. El domingo de Resurrección significa el fundamento de nuestra fe. Nos lo dice San Pablo: si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. ¿Qué sentido tiene creer en un muerto? ¿Qué sentido, me atrevo a decir, tiene dar la vida por un muerto? ¿Qué sentido tiene vivir para un muerto? Hoy, el sacerdote que celebraba la misa nos interpelaba a propósito del Evangelio. Es el Evangelio que nos narra cómo los soldados, asombrados de lo que había sucedido, van a contárselo a los sumos sacerdotes. Y los sumos sacerdotes le dicen: bueno, no os preocupéis. Vosotros contad que vinieron vuestros discípulos, los discípulos del Señor, aprovechando que estabais dormidos, se llevaron el cuerpo y que ahora van contando que ha resucitado, pero realmente lo que han hecho es robarlo. Les dieron unas monedas y les dijeron: no os preocupéis, si el gobernador se preocupa, porque nosotros nos encargaremos de que no la tome con vosotros. Y el sacerdote nos decía: ¿vosotros sois de los que creéis que Cristo ha resucitado? ¿O sois de los que creéis que se lo han llevado robado? Y la pregunta me tocaba en lo profundo del corazón. Hace años, acudiendo a un curso que hablaba sobre la razonabilidad de la fe cristiana, explicaban cómo uno de los argumentos de razonabilidad de la resurrección es el hecho de la transformación que se produce en los apóstoles. No es posible entender que unos hombres que le habían abandonado, que habían huido, que durante el tiempo que va del Viernes Santo al Domingo de Resurrección habían permanecido ocultos, que tenían miedo a los sumos sacerdotes, incluso al pueblo de Israel, de la noche a la mañana cambien ese miedo por euforia, salgan a las calles a predicar a un muerto, no les importa que les amenacen con latigazos y con castigos, y todos acabarán dando la vida por él.
esa transformación tan brutal de unos hombres sencillos como eran los apóstoles, vulgares, me atrevo a decir, solo se explica si el acontecimiento de la resurrección es verdad y ellos lo pudieron constatar. Por tanto, no cabe duda que aquel que vio la resurrección, en el caso de los discípulos, transformó su vida. Y por tanto, todos aquellos que creemos en la resurrección, o si lo que podemos poner, utilizando el lenguaje ignaciano, queremos creer en la resurrección, deberíamos ver transformada nuestra vida. Muchas veces me hago la pregunta de qué es lo que me impide ser fiel a Jesucristo. Ser fiel a Jesucristo hasta el final. Hasta no tener miedo a entregarle todo. Y muchas veces aparece el que dirán, el miedo quizá a ser rechazado, el miedo, ¿por qué no?, en determinados contextos a poder ser perseguido o apartado. En otros ámbitos, quizá el miedo a morir. Pero la realidad es que todos esos miedos, con sus esfuerzos, fueron vencidos por los apóstoles. Y han sido vencidos por muchos cristianos a lo largo de la historia, y están siendo vencidos hoy por muchos cristianos que saben que simplemente acudir, por ejemplo en Nigeria, a un oficio en Semana Santa es poner en riesgo su vida. Y es que esos cristianos creen en Cristo resucitado. Y creer en Cristo resucitado es creer que estamos hechos no para esta vida, que es estupenda, sino para la vida eterna, que es muchísimo mejor. Y por tanto viven en clave de cielo. Viven, como decía el padre Antonio Cano, sabiendo que su público es Dios. Y no viven preocupados del público del mundo. Por eso cuando el sacerdote hoy nos preguntaba, ¿vosotros de quiénes sois? ¿De los que se han tragado la mentira de que Cristo fue robado y llevado por sus discípulos? ¿O de los que creen con los apóstoles que Cristo ha resucitado? Y la verdad es que creo que la respuesta a esa pregunta que nos hacía el sacerdote solo puede salir de nuestra vida. Es nuestra vida la que denunciará o mostrará si somos de los que con San Pablo creen que Cristo ha resucitado y con toda la Iglesia, o de los que se han dejado engañar con la trola de los soldados que vigilaban el sepulcro. Ojalá que esta octava de Pascua sirva para que de verdad afiancemos en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser, que Cristo ha resucitado, que estamos llamados a una vida del cielo y que nuestro público es Dios. Porque no les quepa duda de que si somos capaces de vivir conforme a esa convicción, seremos capaces de transformar el mundo para Cristo y para Dios. Felices Pascuas. Comenzamos.
Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios de Radio María. Un lunes más para hacer este programa, que me he repetido, Católicos en la Vida Pública. Un programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Un lunes más, primer lunes de Pascua. Tengo la suerte de compartir este horario con todos ustedes. Pues quien les habla, Luis Zayas, a quien la Virgen y la paciencia del director de Radio María pues le ha concedido esta suerte. Un lunes, pues como les decía, para felicitar las Pascuas. Un lunes interpelado, la verdad que he ido a misa ahora a las 7:30, interpelado por esa pregunta que nos hacía el sacerdote en su homilía. ¿A qué grupo pertenecéis? ¿A los que creen que Cristo ha resucitado? ¿O a los que se han tragado la milonga de que lo robaron sus discípulos y se lo llevaron? Y no cabe duda, como les decía en el editorial, que a esa pregunta solo se puede responder con la vida. Y por eso, hoy vamos a empezar ordenados, porque últimamente estoy súper desordenado. Les voy a recordar que si quieren participar en el programa lo pueden hacer escribiendo a un WhatsApp, que ya saben que funciona durante el directo del programa, que es el 668-594383. 668-594383. Lo pueden hacer escribiendo a católicosenlavidapublica@radiomaria.es. católicosenlavidapublica@radiomaria.es. Tengo un pelín retrasado el mail, pero espero ponerme estos días a tiempo, pero creo que todos los que han escrito saben que antes o después contestamos. Y espero, porque últimamente he sido un poco desastroso, y lo reconozco, y hago mea culpa, que podamos dar paso a los oyentes en el directo. Pero ya les digo, un WhatsApp 668-594383, un mail católicosenlavidapublica@radiomaria.es. Tienen los podcasts, si alguna vez pues quieren escuchar algún programa que se les ha pasado o que quieren compartir con alguien, y el teléfono del directo, que si Dios quiere, pues a partir de las 9, 10 menos cuarto, que ya no estamos con el antiguo horario, sino que empezamos a las 9, 10 menos cuarto en la península, 9 menos cuarto en las Islas Canarias, pues podrán participar. Les decía que la respuesta de si somos del grupo de los que creemos que Cristo ha resucitado o que se lo llevaron sus discípulos y lo escondieron, solo se responde con la vida. Y la verdad que hay un testimonio vital que siempre por estas fechas me marca. Y creo que es bueno recordarlo y señalarlo. Son muchos los cristianos que son perseguidos en el mundo. Y desgraciadamente aquellos que persiguen a los cristianos aprovechan las fiestas fuertes litúrgicas, la Navidad, el Triduo Pascual, para atacar a los cristianos, porque saben que estarán reunidos celebrando los misterios de la fe. Y pues esta Semana Santa, desgraciadamente, hemos vivido cómo de nuevo los cristianos, los católicos, están sufriendo persecución en Nigeria. Nos llegaba una noticia esta Semana Santa: en Nigeria, violencia en el Domingo de Ramos deja decenas de muertos. Hombres armados invadieron una comunidad de Jos. Son varias las noticias. Luego aquí tengo otra noticia. Grupos irregulares irrumpieron este 5 de abril, Domingo de Resurrección,
en 2 iglesias de la comunidad de Ariku, en el estado de Kaduna, asesinaron al menos a 5 personas y tomaron decenas de fieles como rehenes. Horas después, el ejército anunció que los secuestros habían sido abandonados por sus captores, incluyendo un rehén herido luego de una persecución. Bueno, pues esta es la vida de muchos cristianos y en concreto de los nigerianos. Yo la verdad que esta Semana Santa he recibido sobre todo noticias de los ataques a grupos cristianos en Nigeria, ¿no? De hecho, ha habido a lo largo del último mes algún llamamiento de obispos nigerianos pidiendo ayuda, incluso específicamente a Estados Unidos, para que ayude a su gobierno a luchar contra los grupos yihadistas que atacan a los cristianos. Y es curioso y es triste porque cuando Donald Trump realizó un ataque contra bases yihadistas, bueno, pues muchas personas llevaron las manos a la cabeza. Nosotros en este programa en su momento defendimos la legitimidad de ese ataque, máxime, además, cuando contaba con el plácet del gobierno nigeriano. Bueno, nos empezaron a contar la historia de que en Nigeria no existía persecución religiosa, que realmente lo que había es un conflicto, ¿no?, entre, vamos a llamar, los ganaderos musulmanes y los agricultores cristianos, ¿no? Y que realmente el conflicto era como el del viejo oeste, entre ganaderos y agricultores, y que el problema no estaba en la cuestión religiosa. Hombre, ¿no? Cuando vemos que se ataca en fechas litúrgicas religiosas, cuando vemos que se ataca cuando están reunidos en la iglesia, pues creo que es bastante evidente que lo que se vive en Nigeria es una persecución religiosa. Pero cuando saltó eso a un nivel internacional y tuvo bastante, vamos a decir, visibilidad fruto del ataque de Donald Trump, pues mucha gente, sobre todo en ámbitos internacionales, también en algún ámbito eclesial, intentó desviar aquella discusión diciendo no, aquí no hay persecución religiosa, aquí lo que hay es problemas étnicos o problemas, vamos a llamar, económicos. No. Lo que se está viviendo en Nigeria, como en buena parte del Sahel, es un intento por parte de grupos islamistas de erradicar la presencia cristiana en todo lo que podríamos denominar el África negra. Y eso es así. Lo que pasa es que algunos, como había que criticar a Trump por esa intervención, pues trataron de buscar cualquier tipo de justificación para decir, no, es que se ha equivocado. No, en eso no se equivocaba. En lo que se ha equivocado Trump, desde mi punto de vista, es en que ese ataque a los grupos yihadistas y apoyo al gobierno de Nigeria tenía que haber sido más constante, no puntual. Porque efectivamente un ataque puntual sirve de poco. Incluso hasta puede ser contraproducente. Pero eso no quiere decir que fuera injusto el ataque. Lo que había que haberle exigido es, oiga, siga usted apoyando al gobierno de Nigeria para acabar con estos grupos yihadistas que persiguen a los cristianos en Nigeria. Porque lo que hay en Nigeria es una verdadera persecución religiosa. Y si algo nos enseñan los cristianos nigerianos es que ellos creen en la resurrección de Jesucristo. Ellos son de los que creen que Cristo ha resucitado, porque saben que acudir a oficios litúrgicos es poner en riesgo la vida, y lo hacen. Y eso solo se hace si crees que estás llamado para otra vida, para la vida eterna. Y para creer que hay una vida eterna, hay que creer profundamente en que Cristo ha resucitado. Porque si no hay nadie que haya resucitado, es de estúpidos creer en la vida eterna, como nos dice San Pablo. Entonces creo que es momento para renovar nuestras oraciones por los cristianos perseguidos y para seguir su ejemplo. Porque ellos sí que son testigo vivo de la fe en Cristo resucitado.
son testigo vivo. Y ojalá, pues Donald Trump, en vez de seguir enfrascado en la guerra de Irán, que no sabemos cómo va a acabar, ojalá pusiera el foco, como algunas veces ha dicho, a nivel de declaraciones, en acabar con el genocidio de cristianos en el mundo. Porque la persecución de cristianos en el mundo está muy extendida. Y la matanza de cristianos en el mundo, desgraciadamente, también. Y es por motivos religiosos, no por motivos sociales, económicos o políticos, es por motivos religiosos. Y creo que hay que aprovechar estas fiestas para denunciarlo después de, por ejemplo, los ataques que han sufrido nuestros queridos hermanos en la fe en Nigeria. ¿De qué más queríamos hablar? La verdad que son muchos los temas que traigo y no sé si me va a dar para todo. Pero en el último programa, si no recuerdo mal, pues le tuvimos que dedicar un tiempo al caso de Noelia. Y bueno, toda esta situación coincidió con que yo estaba leyendo un libro del obispo noruego Erik Barden, que se titula Heridas que sanan. Y es un libro en el que él va meditando un texto sobre Cristo crucificado de un monje cisterciense contemporáneo más o menos de San Bernardo. Por tanto, creo que estábamos hablando, si no recuerdo mal, del siglo, finales del XI, principios del siglo XII, Arnulfo. No, yo la verdad que luego, cuando leo nombres, soy malísimo, y se me acaban yendo los nombres o me los acabo medio inventando, sobre todo cuando son nombres así un poco antiguos y tal, me los acabo medio inventando, pero yo creo que no me equivoco. Bueno, ahora no lo encuentro. Y en la introducción que hace al texto, en la que él de alguna manera reflexiona sobre las heridas, hubo un párrafo que me pareció que describía lo que había sucedido con Noelia. Él dice, bueno, quizá leo un poco largo por contextualizar a dónde quiero llegar, ¿no? Las heridas también se exhiben en situaciones de miseria. Hasta hace poco en el opulento occidente asociábamos las imágenes de mendigos mostrando sus extremidades lastimadas en lugares públicos con la pintura realista del siglo XIX o con alguna genérica y desafortunada tierra extranjera allende las fronteras. Eso ya no es así. La indigencia ha regresado a nuestras calles y se nos impone. En cierto sentido es bueno que podamos verla. Nuestra conciencia social debe movilizarse. Sin embargo, algo dentro de nosotros se revela, y con razón. No está bien reducir a una mujer, un hombre o un niño a una herida. Es patético que la gente se reduzca a sí misma de esta manera. Una herida no tiene integridad. Se alimenta de lo que una vez estuvo entero. Presentar al mundo una versión de sí mismo que no es sino una desfiguración lastimada es mostrar un yo deformado que subvierte, incluso anula la personalidad. Es rendirse a la fragmentación interior y por ende social. Queridos amigos, creo que esto es lo que pasa cuando desde la perspectiva de la eutanasia nos acercamos a personas como Noelia. Las dejamos reducidas a su herida. Las dejamos reducidas, como dice el obispo, a una versión de sí mismo que no es sino una desfiguración lastimada. Es mostrar un yo deformado que subvierte, incluso anula la personalidad. ¿Cuántos discursos oíamos
fijándose solo en el sufrimiento que tenía Noelia, en la depresión que tenía Noelia, y eran incapaces de transmitirnos que ahí había una vida que, como nos recuerda Eric Burdon, está llamada a la plenitud. Una vida, una mujer, una persona que está llamada a no ser reducida a su herida, a su dolor, por grande y profundo que sean. Ojo, que aquí no estamos queriendo minusvalorar la situación de sufrimiento porque la atravesara Noelia, en ningún caso. Lo que estamos diciendo con Eric Burdon es que Noelia es mucho más que esa situación de limitación y de sufrimiento que tenía. Y que aquellos que entienden que Noelia debía optar por la eutanasia y que era una salida razonable y respetable para ella, han reducido a Noelia a su herida. Y me parece que este párrafo de Eric Burdon ilumina perfectamente la forma en la que el mundo ve hoy a los débiles, a los lisiados, a los necesitados. Lo reduce a una herida. Y claro, la herida, vamos a decir así, espanta, repele. Y por tanto, uno tiende a quitársela del medio si no la puede curar. Que en el caso de Noelia, desgraciadamente, ni lo hemos intentado como sociedad. Y contra esto tenemos que luchar. Haya fe o no haya fe, la realidad es que la persona es mucho más que sus heridas. Y por tanto, mucho más grande. Es más, en otro párrafo dice cómo las heridas pueden convertirse en mercancía deshumanizadora de un comercio utilizado para exigir lástima, haciendo imposible el intercambio franco de miradas, el fijar los ojos del otro que inviste de dignidad un encuentro. Cuánto discurso poniendo en el centro el sufrimiento de Noelia, que repito, es real. Al final lo que impedía es que la gente fijara la mirada en los ojos de Noelia. Unos ojos que, como nos recuerda Eric Burdon, demuestran la dignidad de esa persona y la plenitud a la que está llamada. Y cómo desde la lástima nos tratan de llevar a ofrecer la muerte cuando lo que teníamos que ofrecer es vida. Pero se hace un uso torticero de una situación real de sufrimiento, para en vez desde ahí tratar de dar esperanza, generar desesperanza a través de la lástima y tratar de convencernos de que la solución es acabar con una vida. Porque en el fondo esa vida la caracterizamos, la identificamos por sus heridas. No por su integridad, no por su belleza, sino por sus heridas. Y eso, lo decíamos el otro día, es desconocer la naturaleza humana. Porque la naturaleza humana, siendo grande y bella, es una naturaleza herida. Entonces siempre va a tener heridas. Y lo que hace el mundo moderno y la incultura de la muerte es fijar nuestra atención en las heridas. De tal manera que llegamos a pensar que esa vida es inútil, porque solo vemos las heridas y no somos capaces de trascenderlas. Y aquí nos recuerda Eric Burdon, la naturaleza humana, creada a imagen y semejanza de Dios, para ser como Dios, está hecha para la integridad y la plenitud. Aquí y ahora habitamos un mundo herido que gime con dolores de parto. Nosotros mismos estamos heridos, sometidos a la anomalía que la Escritura llama pecado, una enfermedad existencial que nos corroe, como las escaras que afligen a los mendigos de Rilke. El pecado deja huella en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo. Puede paralizar nuestra voluntad o llevarla por el mal camino.
Ser plenamente humano es asumir este estado de cosas, es reconciliarse con las pérdidas y con la condición inevitable de la muerte. Pero también es recordar que nuestras heridas pertenecen al tiempo y que el tiempo pasará. Qué gran frase para esta octava de Pascua. Si algo estamos celebrando hoy, es que estamos llamados a la vida eterna. Y por tanto, como nos recuerda Eric Burdon, y aquí lo decíamos el otro día, los que tenemos un papel fundamental somos los que o creemos o queremos creer que Cristo ha resucitado, porque a veces parece que nos cuesta, me incluyo. Somos los que tenemos que mostrar al mundo que el pecado y el sufrimiento que hay aquí pasarán y que estamos llamados a una vida de plenitud. Pero que tenemos que asumir que este mundo está herido, pero que esas heridas no nos identifican, no nos califican, no nos clasifican. Esto lo encuentran en las primeras páginas del libro de Eric Burdon. Les reconozco que cuando lo estaba leyendo me parecía que estaba radiografiando la mentalidad del mundo que invitaba a Noelia a ir a por la eutanasia, o que nos decía que había que respetar la decisión de Noelia. Uno solo puede respetar la decisión de Noelia si ha reducido a Noelia a sus heridas, a su sufrimiento. Pero una persona que es imagen y semejanza de Dios es mucho más que esas heridas y ese sufrimiento que, por otra parte, como nos recuerda Eric Burdon, son connaturales a la existencia del hombre. Y que, por tanto, de lo que se trata es de saber que van a estar y de afrontarlos, para orientarlos y para superarlos, pero no para quedarnos abducidos o reducidos por ellos. Vamos a hacer una breve pausa. Les iba a decir para la publicidad, pero en Radio María no hay publicidad. Una breve pausa musical y continuamos en Católicos en la Vida Pública. Was it you who spoke the words that things would happen but not to me? All things are gonna happen naturally. Oh, taking your advice and I'm looking on the bright side and balancing the whole thing. Oh, but it oftentimes those words that get tangled up in the lines and the bright light turns to night. Oh, until the dawn it brings another day to sing about the magic that was you and me. 'Cause you and I both loved what you and I spoke of, and others just read of, others only read of the love, oh, the love that I love, yeah, love, yeah. See, I'm all about them words, over numbers, unencumbered, numbered words, hundreds of pages, 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 for words, more words than I had ever heard, and I feel so alive, 'cause you and I both loved what you and I spoke of, and others just read of, and if you could see me now, oh, love, love, you and I, not so little you and I anymore. And with the silence brings a moral story, more importantly evolving is the glory of a boy, 'cause you and I both love. Pues cuando son las 10 menos 21 en la península, 9 menos 21 en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Zayas. Teníamos aquí dos mensajes de Pedro, que se anima siempre al WhatsApp y es de agradecer
La mayor prueba de que Jesucristo ha resucitado es la Iglesia, cuerpo místico de Cristo con el Santo Padre, el Papa a la cabeza, después de más de 2 milenios. Sin duda. Sin duda. Luego, el origen de todo el problema de Noelia fue la violación grupal que padeció. No fue culpable de nada y debió acudir a la Iglesia para buscar auxilio y dignidad. Bueno, a ver, yo creo que aquí hay dos temas, ¿no? Nosotros de este programa nunca hemos culpabilizado a Noelia de nada, pero sí culpabilizamos a todos aquellos que la incitaron a tomar esta decisión de la eutanasia y que no la ayudaran a creer, ¿no? Nos escriben desde Santander, José Manuel, al hilo de lo que habla de Noelia, he de decir que no acabo de entender los contenidos de sociedad. Por un lado, por norma general se ocultan los suicidios y no se habla de esto en los medios de comunicación cuando habría que recordar que es la primera causa de muerte de los jóvenes. Y por otro lado, cuando hay un problema no hay que asociar la muerte. Que el Señor, que es la luz, nos asista, porque todo esto pasa porque Dios no está muchas veces en el centro del ser humano. Bueno, sin duda, vivimos una sociedad sin Dios. Y luego estas contradicciones del mundo moderno, del mundo sin Dios, no nos deben extrañar porque son permanentes. Son permanentes. Ellos nos van imponiendo la incultura de la muerte, saben que no es fácil y, como solía decir Pablo Iglesias, pues hay que cabalgar contradicciones, ¿no? Entonces, bueno, a veces decimos unas cosas, otras la contraria. Bueno, obviamente, pues saben que el mundo entero se les echaría encima si dijeran que el suicidio es fenomenal y promovieran el suicidio, ¿no? Pero luego montan una ley de eutanasia o de suicidio asistido y te lo justifican. Lo que pasa que el argumento es siempre el mismo, ¿no? Tratarte de lo justificar porque es una situación tremenda, de sufrimiento inasumible y además irrecuperable y insoluble, y luego, bueno, pues acabaremos como creo que fue en Bélgica, ¿no? Simplemente una chica con depresión con 24 años y ninguna enfermedad, pero que simplemente no tenía ganas de vivir, pidió la eutanasia y se la dieron, ¿no? Pero bueno, es el proceso llamamos dependiente resbaladiza, que es poco a poco. Pero a ellos no les importa cabalgar contradicciones porque ellos no creen en la verdad y, por tanto, la mentira es un instrumento político. No quiero difamar y por eso no voy a dar el nombre, aunque tengo un nombre, ¿no? Pero se explicaba un político conservador que decía, como un dirigente socialista le había dicho, bueno, es que el problema que tenéis vosotros es que creéis en la verdad, ¿no? Y claro, eso para hacer política limita mucho. Pero bueno, así son las cosas. Así que a la izquierda o al mundo, vamos a llamar anticristiano, no le importa cabalgar contradicciones porque como no hay verdad, pues todo vale con tal de conseguir el objetivo, sea el poder o lo que fuera. Seguimos con el caso Noelia. ¿Y por qué seguimos con el caso Noelia? Porque me ha llegado hoy una reacción al caso que creo que es de ayer. Es de ayer porque era un tuit, me llegaba un tuit de Alberto Núñez Feijóo. Alberto Núñez Feijóo, en el que decía: proponemos aprobar una ley estatal de cuidados paliativos para garantizar el apoyo físico y psicológico a cualquier persona residente en España. La opción de morirse no puede ser la norma, tiene que ser la excepción de todas las excepciones. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros acabábamos el programa pasado preguntándonos qué iban a hacer Vox y el Partido Popular con la ley de eutanasia? Porque todos se llevaban las manos a la cabeza con lo que había sucedido con Noelia, pero la pregunta es, bueno, ¿qué vais a hacer? Y en un momento dado, quizá lo recuerden, les decían, miren, no quiero hablar de memoria, ¿no? Entonces, como no quiero hablar de memoria, pues entre programa y programa me he ido a los programas electorales de Vox y del Partido Popular del 2023. Obviamente, como se suele decir en teoría de inversiones, rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras. Si ustedes alguna vez han invertido dinero en algún producto y entonces les enseñan el histórico de la rentabilidad que ha tenido ese producto, pero siempre se debe hacer un poco la advertencia y decir, cuidado, que nos haya ido bien en el pasado no quiere decir que nos vaya a ir bien en el futuro. Pero si de momento nos vamos a lo que tenemos, que es lo que
se dijo en las últimas elecciones generales, el Partido Popular, en su medida 138, era un programa que se encuadraba en 365 medidas, decía: lideraremos desde el Gobierno de España un impulso a los cuidados paliativos, con normativa específica y acciones para homogeneizar su desarrollo y sus estándares de calidad en todo el Sistema Nacional de Salud, priorizando una mejora del bienestar y soporte de los pacientes en fase avanzada y terminal, con el objetivo de conseguir que estos pacientes dispongan de apoyo sanitario, emocional, además de impulsar el desarrollo de planes de cuidados paliativos y acreditar a nivel nacional las competencias de personal sanitario especializado en este área. Revisaremos la ley de eutanasia tomando en consideración la opinión del Comité de Bioética. Por tanto, la postura del Partido Popular era: vamos a hacer una ley de cuidados paliativos, lo cual está bien, y vamos a dejar la ley de eutanasia, aunque la vamos a retirar. La vamos a reformar, lo cual está bastante mal, porque es dejar una ley injusta que permite la eutanasia. Vox, en su medida 113, yo sé que esto molesta, pero yo creo que hay que hablarlo y hay que ir a los datos. Medida 113, programa de las elecciones generales del 23 de julio del 23, decía: aprobaremos una legislación sanitaria respetuosa con el derecho a la vida y a la integridad física y moral. Esto incluirá una ley de cuidados paliativos que asegure el cuidado de la persona en las fases críticas y terminales de la vida, leyes de apoyo a la natalidad y la familia, así como la derogación de las leyes de eutanasia y del aborto. Por tanto, en la materia que estamos hablando, Vox proponía ley de cuidados paliativos, derogación de la ley de eutanasia. Bueno, esto es lo que había en el 23, que digo, no prejuzga lo que vaya a pasar en el 27, que es cuando supuestamente tendremos elecciones. Pero yo aquí sí quería entrar en el debate y quería entrar de una manera incisiva, porque me parece que este anuncio de Alberto Núñez Feijóo, siendo interesante, siendo correcto desde un punto de vista, es decir, es necesaria una ley de cuidados paliativos. Es una vergüenza que en España no haya una ley de cuidados paliativos. Lo mismo que es una vergüenza que nos ha costado, creo, bueno, a mí no, porque desgraciadamente no he estado en esa lucha, pero los que han promovido una ley de ELA, pues no les ha costado 4 años conseguir sacar adelante una ley de ELA que trate de ofrecer atención a los enfermos de ELA, que creo que se valoraba en 40 millones de euros al año. Que si ustedes se van al presupuesto o de vez en cuando escuchan alguna noticia, en cualquier tontería el Gobierno de España se gasta más del triple. Pero decían que había problemas presupuestarios. Finalmente se aprobó la ley de ELA. Pero hasta donde yo sigo el debate, que lo sigo un poco de lejos, hay bastante queja con que a esa ley no se le ha dado una dotación económica. Lo mismo que la famosa ley de dependencia de Zapatero, que en concepto uno podría decir está bien, ayudar a los que necesitan, a los dependientes, pero claro, si usted no la dota de recursos económicos, que no está dotada, es un brindis al sol. Lo mismo nos podría pasar con una ley de cuidados paliativos. Dicho lo cual, ¿es necesaria una ley de cuidados paliativos? Por supuesto. Lo lleva exigiendo muchos años SECPAL, la Asociación de Cuidados Paliativos. Y es necesario, y es de justicia. Y si no se dotara de forma adecuada desde un punto de vista económico, pues habría que abrir el debate, es decir, ¿en qué nos estamos gastando el dinero que no ponemos dinero para atender a nuestros enfermos? Pero dicho eso, pensar que con una ley de cuidados paliativos resolvemos el problema de la eutanasia es falsear el debate y no querer entrar en el debate, en el meollo del debate. En primer lugar, porque tiene que haber una ley de cuidados paliativos sí o sí, pero nunca debe existir una ley de eutanasia. En primer lugar, porque es inmoral, ya lo hemos explicado muchas veces, e injusta, lo hemos explicado muchas veces. No somos dueños de nuestra vida, luego no nos la tenemos por qué quitar. No puede ser que porque nosotros digamos que queremos morir, el Estado tiene que ponernos un verdugo para que nos mate, por mucho que sea voluntario. Y tercero, está todo el problema de lo que decíamos, la pendiente deslizante, y lo que supone que legalmente una sociedad empiece a desproteger, como ha hecho también con el aborto. Ya saben que no hay ningún país que haya aprobado la eutanasia sin antes aprobar el aborto. Cuando empieza a desproteger el derecho a la vida, lo que supone eso desde un punto de vista social. Pero no vamos a profundizar en esto. Lo que yo digo es que me parece muy bien que el Partido Popular diga
que va a promover una ley de cuidados paliativos, lo que digo es que eso no es suficiente y que incluso puede ser desviar la atención del debate, porque el debate es que no puede haber una ley de eutanasia, que no es moral ni socialmente bueno que en España una persona pueda pedir que le maten. Y por tanto, además de que haya una ley de cuidados paliativos, hay que derogar la ley de eutanasia. Porque es falso plantear la dicotomía entre cuidados paliativos y eutanasia. Lo mismo que muchos dicen, no, vamos a dejar la ley del aborto, pero vamos a dar muchas ayudas a las mujeres. Pues es una falsa dicotomía. Porque siempre habrá gente que será capaz de hacerles ver a los enfermos o a las mujeres que la puerta fácil es la eutanasia o el aborto. Y caerán en ella. Y como Estado, como sociedad, no nos podemos permitir que haya leyes que permitan que determinados sujetos, sean quienes sean, induzcan a mujeres o a enfermos a la eutanasia o al aborto. Y esas leyes tienen que desaparecer. Por supuesto que además hay que dar ayudas a las mujeres embarazadas, por supuesto que además hay que promulgar una ley de cuidados paliativos y ayudar y dotarla económicamente, por supuesto. Pero que no nos vendan la moto que la ley de cuidados paliativos es como para evitar que mucha gente vaya a la eutanasia, no, que ese no es el fin de la ley de cuidados paliativos. El fin de la ley de cuidados paliativos es que los enfermos estén atendidos. Obviamente, si los enfermos están atendidos, pues muchos no se verán en la tesitura de decir, bueno, no puedo más y acaben conmigo. Por supuesto, pero seguirá quien vaya. Y seguirá habiendo una tensión porque la eutanasia desde un punto de vista económico es muy barato para los estados. Y los cuidados paliativos son muy caros para los estados. Con lo cual acabaremos llegando, y si no les invito a que lean noticias de Canadá que son permanentes. Métanse en la página web Infocatólica, pongan Eutanasia Canadá y ya verán la cantidad de noticias que les sale de los últimos años. De cómo el propio sistema de salud ofrece como alternativa a determinados tratamientos la eutanasia e incluso a veces se niega a dar un tratamiento planteando que la eutanasia es mucho más barato para las arcas del Estado y por tanto no ofrece el tratamiento curativo o paliativo. Son múltiples los ejemplos en los últimos años. Esta semana, lo que pasa es que, repito, no les voy a hablar de memoria, me llegaba uno, de Canadá, en donde podía acceder a un tratamiento y le dijeron que no, que la eutanasia era mucho más barato. Entonces, y quiero que se me entienda bien, no critico la medida de que haya una ley de cuidados paliativos. Lo que digo es que es insuficiente y es desviar el debate. La ley de cuidados paliativos está fuera del debate, tiene que haberla. Pero sobre lo que hay que entrar es sobre el debate de si vamos a derogar o no la ley de eutanasia. No basta con una ley de cuidados paliativos. Porque además los cuidados paliativos no llegarán a todo el mundo. Porque es muy difícil. Y porque a veces, incluso con cuidados paliativos, pues habrá gente que siga sufriendo. Por la limitación que tiene, por el dolor que tiene, por lo que sea. Y ya repetimos, no podemos comprar como sociedad que si vía cuidados paliativos no hemos podido solventar todos los problemas de una persona, entonces es natural que le demos la puerta a la eutanasia. No. No, lo explicábamos el otro día. Y va en línea con lo que nos explicaba Monseñor Eric Barden. La cruz nos ha enseñado que el sufrimiento tiene un sentido redentor. Entonces, habrá que hacer comprender al mundo que nuestra naturaleza dañada convive con el dolor, con el sufrimiento en mayor o menor intensidad y que lo que nos toca es aceptarlo y orientarlo para darle un sentido redentor. Entonces, lo digo de verdad, y sé que esto duele. Me parece que es desviar el debate hablar solo de ley de cuidados paliativos. Muy bien hablar de ley de cuidados paliativos. Pero hay que hablar también de qué vamos a hacer con la ley de eutanasia. Que si no, esto parece que nos quieren pegar un muletazo. Yo te llevo para allá con la ley de cuidados paliativos y te dejo la ley de eutanasia. Y yo les aseguro que si conviven las dos, ganará la de eutanasia con el tiempo.
por multitud de razones que la experiencia en otros países nos demuestra. Por tanto, sí a la ley de cuidados paliativos, también a derogar la ley de eutanasia. Y si no estamos dispuestos a derogar la ley de eutanasia, me parece que es un planteamiento bastante falso hablar de ley de cuidados paliativos. Así que le animamos a Alberto Núñez Feijóo a que, además de esa propuesta magnífica de la ley de cuidados paliativos, dé un paso contra la ley de eutanasia. Porque si no, la otra medida no servirá para nada. Cuando digo para nada, no quiere decir que no vaya a ayudar a personas concretas, pero no servirá para vencer la mentalidad pro muerte y eutanásica que irá imponiendo con el tiempo la ley de eutanasia, como ha pasado con la ley del aborto. Y ahora lo que nos toca es esperar a ver también qué nos dice Vox sobre estas dos cuestiones. Si se mantiene en lo que decía en el 23, ojalá sí, o si ha modificado su posición. Porque lo decíamos el otro día, Vox y PP son la alternancia, la posibilidad de alternancia, pero también son la posibilidad de alternativa, que no es lo mismo. Y lo que estamos viendo es que en materia de eutanasia el PP no es alternativa, en materia de cuidados paliativos sí. Lo que hace falta saber ahora es, no sé si lo entrarán ahora o lo harán en los programas electorales, tendremos que estar atentos, si lo van a hacer en las dos cuestiones, en ninguna, en una. Pero que no nos engañen ni nos desvíen la atención. El debate sobre la eutanasia no es ley de cuidados paliativos sí, ley de cuidados paliativos no. Es ley de eutanasia sí, ley de eutanasia no. Y la posición moral y correcta es clara. Ley de eutanasia no. Nadie tiene derecho a quitarse la vida. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro, a matar a otro, aunque éste se lo pida. Por eso les animo a no hablar de la eutanasia, sino a hablar del procedimiento para matar a una persona que lo ha pedido. Queridos amigos, nos despedimos hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Cristo ha resucitado. En verdad, ha resucitado. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.